Muy buenos días. Ya estamos aquí de regreso en esta Semana Cultural de Fray Junípero Serra, la primera que se organiza en la Diócesis de Querétaro, y estamos felices porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Gracias a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Querétaro, tenemos a este gran doctor, a esta persona tan estudiada y tan importante entre nosotros, el doctor Páramo. Gracias por acompañarnos. Si me permite, solamente leeré unos cuantos detalles de su amplio currículum. La verdad es que es impresionante y es un honor para nosotros tenerlo aquí. Solamente decir que él es doctor honoris causa por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna y la Sociedad Americana de Historiadores desde el 2015. Fue presidente, y me imagino que son 2 periodos los que él fue presidente, de la Asociación de Cronistas Municipales de Querétaro del 2015. ¿Fueron 4? Muy bien, 4. Del 2015 al 2021, ¿es correcto? Muy bien, pues imagínense qué personalidad tenemos por aquí. También presidente de la Asociación de Ciudadanos Pro Pueblo Mágico de Pinal de Amoles del 2017 al 2018 y académico fundador de la Academia Nacional de Historia y Geografía, filial Querétaro desde el 2018. Agradecemos la oportunidad que nos da la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de tener por aquí al doctor Páramo y bueno, pues no les quito más el tiempo de esta gran ponencia. La temática que él nos va a manejar es la investigación de la estadía de Fray Junípero Serra en la Sierra Gorda de Querétaro y el Colegio de San Fernando. Muchas gracias, que lo disfruten. Gracias, doctor. Gracias. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Voy a poner a consideración de ustedes una serie de documentos de este santo varón y vamos a empezar con la primera laminilla. Dice Fray Junípero Sierra o Serra. En mis investigaciones sobre este personaje encontré que este dilema es el mismo Fray Junípero Sierra que Fray Junípero Serra. En la reunión que tuve en Jalpan, en el museo, platiqué con el maestro doctor Luis La Orden Jiménez, quien escribió el libro Siempre Adelante sobre Junípero Serra en las Californias, en la que le mostré varios documentos con firmas de Junípero de diferentes fechas y me dijo que en la tierra de Fray Junípero Serra, Serra era lo mismo que Sierra. Les voy a mostrar a ustedes documentos secuencialmente de este hecho. ¿Vale? Este es un documento que es un padrón, sin embargo no se alcanza a percibir bien. No se puede hacer un poquito más para acá la imagen. Aquí está. Esta es una firma. Esta es la firma aquí dice Junípero Sierra. ¿Sí? Este es Felipe Sáenz Espinosa. Hicieron un padrón que abarcó 1748 a 1750. Adelante. Aquí está en ese documento cuántas familias eran, qué número de personas, y firmado por Fray Felipe Suárez Espinosa para Junípero Sierra. Adelante. Fíjense bien. Vean bien aquí está Fray Junípero Sierra. Ahora bien, ¿sí? Fray Junípero Sierra. Ahora bien, del otro lado, Fray Junípero Serra. Vean ustedes por qué me puse yo con el dilema, porque inclusive la firma es bastante diferente. Al punto que tuve que mandar esto a estudiar con un calígrafo profesional. Adelante. Aquí lo vemos, por ejemplo, aquí ya nomás se pone Fray Junípero. ¿Sí? Ya estamos hablando de 1755. Ya Junípero había entregado la presidencia aquí a Fray José Campos. Adelante. Aquí está la firma. Junípero Serra.
Adelante. Aquí tengo las dos firmas, 1766, Fray Junípero Serra y Fray Francisco Palau. Ahora bien, 1766 ya ellos estaban en el Colegio de San Fernando, haciendo labores, primero porque Fray Junípero en 1752 fue a tomar posición como comisionado de la Santa Inquisición y después se llevó a Palau también como comisionado del mismo. Adelante. Este es un documento que habla de la visita que hace Fray Junípero Serra con el Gran Inquisidor, donde va a recibir el nombramiento de comisionado de la Santa Inquisición. Pásale, por favor. En el Santo Oficio de la Inquisición de México, en 4 días del mes de septiembre del año de 1752, estando en la audiencia de la mañana, el señor don Juan Francisco de Tagle y Bustamante, era el gran inquisidor, mandó entrar en ella al reverendo padre Fray Junípero Serra, de la Orden San Francisco, misionero apostólico de Propaganda Fide y presidente de la Sierra o Sierra Gorda, aunque se le tiene dada comisión para entender en las cosas de la fe que ella previene, y siendo presente, le fue pedido juramento in verbo sacerdotis tacto pectoris, bajo del cual prometió usar fiel y bien el oficio de comisario que se le ha conferido, y se aguarda al decreto, la que sigue, ese es el final de todo lo que por razón de dicho oficio supiere y entender, por lo cual se leyó la carta acordada de su Alteza que trataba de dicho secreto y lo firmó, que doy fe. Fray Junípero Serra. Y hay un detalle que quisiera comentar de esta fecha. En esta misma fecha me encontré un documento muy bonito en la Biblioteca Nacional en México, dependiente de la Universidad Autónoma de México, y me encontré un documento muy interesante que aclara realmente cosas que están escritas y que no coinciden. No coinciden, es decir, están escritas, pero no es verdad lo que está escrito. En este caso, se habla de que Fray Junípero Serra recibió en el puerto de Ánimas la imagen de la diosa Cachún. Pues no fue así. Él, cuando fue con el gran inquisidor, llevaba un sinnúmero de figuritas y de aquellos ídolos que recogió en Tancama. Pero aparte llevaba a la diosa Cachún, que era una esfinge de una mujer de pie, tratada y hecha al estilo egipcio. Así lo dice el documento. Y se le entregó al gran inquisidor. Eso es claro. Eso no invalida nada en lo absoluto. Al contrario, se aclara un hecho que no es verdad con un hecho que es verdad, porque él llevó esa imagen al gran inquisidor en 1752 y no se la dieron cuando salió en 1758. Bueno, adelante. Este es otro documento del mismo de 1752. Es una boda y abajo está la firma de Fray Junípero Serra. Son documentos primarios todos. Esta es la transcripción del mismo documento de un casamiento. ¿Sí? Adelante. Este capitán tiene mucho que ver con la cosa de algunos problemas que tuvo Fray Junípero Serra cuando José de Escandón le quiso quitar una de las Mercedes, Pancama. Y este era uno de Fray Juan de Saldívar y don Matías de Saldívar, eran los capitanes que andaban con José de Escandón y Helguera y querían formar la villa de Nuestra Señora del Mar de Herrera, allí. Y entonces allí Junípero se puso bien el hábito y peleó con gran valentía y con gran fervor para que no se le quitara una merced que por hecho le pertenecía a su misión de Jalpa.
Entonces, se aventó un pleitecito grandecito con el poder político y militar de don José Escandón, con él, Fray Pedro Pérez de Mezquia y Fray José Ortiz de Velasco, del Colegio de San Fernando de México. Eran de las cabezas. Ellos dos fueron guardianes del Colegio de San Fernando de México. Adelante. Y lo ganó, ganó el pleito. Después empezó en el 51 y terminó hasta el 55. Ganó el pleito, se aventó un pleitazo, pero bueno. Adelante. Sí, es una solicitud. Esta es una solicitud del bachiller don Joaquín de Zárate, que era el cura aquí de Santa Rosa de Viterbo. Le está pidiendo que por favor el cura de Escanela le diga al encargado, que era Fray Junípero, que de una boda que se tenía que realizar y tenían que hacer todo el procedimiento que debe ser, leer las amonestaciones y todo, y se lo pide a Fray Junípero. Aquí está donde les digo que todavía en esa fecha se pone o le ponen Fray Junípero de Sierra. Adelante. Ahí está bien el documento. Muy reverendo Padre Presidente Fray Junípero de Sierra, ministro misionero de la Misión de Santiago de Jalpan. Él todavía en ese tiempo estaba como presidente. ¿Sí? Él dejó de ser presidente a partir del 55. Todavía en el 54 hay documentos de que todavía estaba como presidente. Es el mismo documento, nomás que está la transcripción. Sígale. La que sigue. Sí, es el mismo bachiller. Y vuelve a decir, reverendo Padre Fray Junípero de Sierra, ministro misionero de la Misión de Santiago de Jalpa. Adelante. Esta es la firma del párroco de San Pedro Escanela, que era el bachiller José Cristóbal Vargas Llanta, y era el escribano de él, que era don Juan de la Cuesta, que fue mucho tiempo teniente de capitán de la Alcaldía Mayor de San Pedro Escanela. Adelante. ¿Es el mismo? Aquí hay estos documentos y me interesa mucho. Ojalá y se pudiera ver mejor, porque en estos documentos ya vamos a ver a Fray Junípero Serra en San Fernando, ¿sí? Este es el problema de que en esta todavía no está, pero aquí es lo que le llamaban la administración del Colegio de San Fernando. Estaba el guardián y estaban todos los ex guardianes, más otros que o eran vicarios generales del colegio o eran maestros de novicios. Adelante. A ver si aquí se ve. Aquí les paso esto porque es muy interesante. Esto fue cuando, en 1744, que fue que se fundaron, y que fue Fray Pedro Pérez de Mezquia junto con Escandón, y él fue el primer presidente. Fray Martín de Heredia, presidente de las misiones de Sierra Gorda, que murió el 1 de diciembre de 1746. Su amigo era Fray José García. Aquí, más adelante, hablamos del litigio que tuvo con las tierras de Atacama y que tuvo mucha importancia don Vicente Posada, comisionado, porque ni Escandón ni su segundo pudieron hacerlo. Y aquí vemos 1751 y 1755. Fray José García, al morir el presidente, él continuó como presidente hasta la llegada de Fray Junípero Serra, hasta la llegada de él. Y propiamente Fray Junípero empezó en 1751 y entregó en el 54 su
la presidencia de las misiones de Sierra Gorda. Adelante. Miren, aquí ya se ve Fray Junípero Serra. ¿Sí? Y todos los demás, acá está ahí Fray Antonio Pico, Fray José Ortiz de Velasco, Fray Pedro González de San Miguel. Todos estos de aquí, la mayoría, son guardianes del Colegio de San Fernando. Eso es lo que formaba el discretorio, que es el organismo administrativo del Colegio de San Fernando. Aquí está otra vez. Aquí está otra vez Fray Junípero Serra. Aquí está Fray Esteban Basabe, Fray Gaspar Gómez, Fray José García. Fray José García y Basabe fueron compañeros de Fray Junípero en la Sierra Gorda. Y Basabe y Fray José García fueron guardianes de San Fernando. Inclusive, en las elecciones, Junípero estuvo en 3 o 4 nominado para guardián. ¿Sí? Adelante. Esta es la elección y la mayoría del documento está en latín. ¿Sí? Y aquí está Fray Pedro Pérez de Mezquia, Fray Alcohol Gómez. Este es el que acaba de entregar a Pico y así Fray José García. Es una secuencia de documentos. Adelante. Sigue la elección. Ahora sigue la elección. Aquí están eligiendo entre 3 o 4 frailes, entre ellos Fray Junípero Serra. Adelante. Bueno. Quien gana en esta ocasión va a ser Fray Esteban Basabe. Fray Esteban Basabe. Sigue aquí Fray Pedro Pérez de Mezquia, Fray José García, que ya fue, y Fray Juan Pico, que también ya fue, Fray Buenaventura, Paniagua. Adelante. Miren, aquí les voy a decir, y lo subrayo, Fray Sebastián Benito, Fray Esteban de Basabe, ¿sí? Él estuvo en la misión de Tancoyo, en el tiempo que estuvo también Fray Junípero, pero posteriormente se fue al convento de San Fernando, al Colegio de San Fernando de México, y después fue electo como presidente o como guardián del Colegio de San Fernando. Adelante. Sí. Sigue aquí don José García, Fray Antonio Pico, Fray Bernardo, Fray Andrés, Francisco de Pagua, Fray Esteban Basabe, Fray José Ortiz de Velasco y Fray Pedro Pérez de Mezquia. Son permanentemente los que acompañaron a Junípero en el pleito que tuvo con José de Escandón. Fray Pedro Pérez de Mezquia y Fray José Ortiz de Velasco. Ambos guardianes de San Fernando fueron en su época. Este necesitaríamos tener más oscuro. No se puede. Adelante. ¿Es la última? No, pero entonces nos faltó algo. Porque en el otro trabajo debe estar. No, nomás te quiero comentarles y después hablamos del otro. Él, en una de las elecciones que no ganó el guardián, lo nombraron a Palau, Fray Francisco Palau, lo nombraron vicario general del Colegio de San Fernando. Y a Junípero, Fray Junípero, lo nombraron el maestro de novicios. ¿Sabían eso? No. Bueno, él fue maestro de novicios de San Fernando. ¿Es la última? ¿Se acabó el trabajo? Ok, perfecto.
¿Sí? Pues si gusta, pues si gusta, o como ustedes gusten, o le... Sí, Junípero fue vamos. maestro de novicios. Para las personas que están en la transmisión, vamos a usar el micrófono para que también ellos nos puedan escuchar. Si gusta pasar para acá y le paso el micrófono para que repita su pregunta, que es muy interesante y entonces todos podemos también colaborar. Muchas gracias. Sí, maestro, le preguntaba si entonces se confirma que San Junípero Serra fue maestro de novicio de San Fernando, dentro de tantos puestos que tuvo. Así es. Fue maestro de novicios y contendió 3 veces por ser el guardián. ¿Sí? Y en ellas estuvo contendiendo con algunos compañeros de él que estuvieron en la Sierra Gorda. ¿Sí? Adelante. Si no hay otra pregunta, continuamos con la presentación. Ahora vamos a ver, a mí me interesa mucho que veamos todo esto que la mayoría de todos lo conoce porque lo conoce, ¿verdad? Dónde nació, cuál era su nombre, sus padres y todo. Adelante. Ahí está cuando entró, cuando ingresó al convento y cómo quiso ponerse Junípero, por qué se quiso poner Junípero. Y se lo puso porque Junípero I fue compañero de San Francisco de Asís. Adelante. Pasó al convento principal, terminó teología y filosofía. Antes de ordenarse sacerdote, la provincia lo eligió como lector para el mismo convento. Antes de un año obtuvo el doctorado en teología en la Universidad de Ljubljana. Quiero que vayan viendo cada uno de los logros de Fray Junípero, porque es allí donde vamos a ver que Fray Junípero llegó aquí con luz propia, que ya traía luz propia. Ahora, que muchos que han escrito de él le tratan de poner cosas que él no hizo, lejos de ayudar a la personalidad de él, pues lo lastiman. Porque él nunca quiso salir en las, por decir una cosa, en las cámaras, no en lo absoluto. Era muy discreto, un individuo muy respetado y respetaba mucho a sus compañeros misioneros. Y a cada quien le daba su lugar. Adelante. Ahí está cómo empezó el padre a tratar de venirse para acá. Precisamente Fray Pedro Pérez de Mezquia. ¿Verdad? Antes de eso, para que entendamos, San Fernando nace del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro. ¿Verdad? Bueno, para hacer la secuencia. Entonces, Fray Pedro Pérez de Mezquia fue 2 veces aquí a España, 1742 y 1749. En las primeras fueron los primeros que fundaron, 1744, los primeros que llegaron a la Sierra Gorda, que ahí les enseñé algunos. Y en el 49 llegó Junípero con sus compañeros. Desgraciadamente, la mayoría de lo que está escrito nunca dicen quiénes eran los que vinieron con Junípero en esa época. No lo dicen. Ahorita lo vamos a ver. Vámonos adelante. Hay muchas cosas. Sus superiores en España le veían a Fray Junípero cualidades extraordinarias en todos aspectos. Y uno de ellos era precisamente que era un predicador excelente. Tenía mucha capacidad de convencer hasta al más descreído. Por eso, al tratar de bloquearlo, pues se quería venir abajo todo el proyecto que él tenía con Palau, porque era compañero de muchos años con él. Afortunadamente, 5 de los que estaban inscritos con patentes ya dadas no llegaron. Y a escondidas, Palau fue el que recibió las 2 patentes de ellos. Y fue como ya ingresó al proyecto de regresar, de venir a la Nueva España. Adelante.
Así que todo esto ya es conocido, pero sí hay que ir analizando cosa con cosa. Tenía su doctorado de filosofía, de teología, lo nombraron lector, muy joven. Lector era un puesto muy grande. Era ya un nombramiento de excelencia. Adelante. Ahí va todo, cómo llegó, cuánto tiempo llegó y las vicisitudes del viaje, porque en aquella época pues eran barcos pues muy endebles y era peligrosísimo el viajar de España hacia la Nueva España. Peligrosísimo. Entonces, desde allí era un riesgo muy grande que ellos aceptaron de buen grado para llegar aquí. Adelante. Aquí está lamentándose Fray Pedro Pérez de Mezquia de que de los 5 no habían llegado 5 y fue cuando de esas 5, 2 patentes se las dieron a Palau y a Fray Junípero Serra. Son 2 grupos, como les decía, y allí, por ejemplo, ahí en los documentos también aparece Rafael Berger, que más adelante también va a ser guardián del Colegio de San Fernando. Juan Crespi, que fue un compañero que posteriormente siguió a Fray Junípero a las Californias. Adelante. Ahí está cuando se embarcaron, cómo llegaron a Puerto Rico. Hasta noviembre llegaron allí y se entraron a la mar y entraron a Veracruz el 6 de diciembre del mismo año. Adelante. Ahí está la travesía. Precisamente la mayoría de los compañeros que llegaron con él se fueron en jumentos o en machos o algún animal que los transportara de Veracruz a México. Pero Fray Junípero no aceptó eso y se la aventó caminando. Y allí se relata de que hubo un bicho que le picó y que fue una úlcera que toda la vida le llevó hasta su muerte. Todavía antes de su muerte padecía de esa dolencia que años antes había recibido en su travesía de México al Colegio de San Fernando. Adelante. Aquí estamos hablando del Colegio de la Santa Cruz, 15 de agosto de 1683. Ahora, ¿de dónde nació el Colegio de la Santa Cruz de Querétaro? ¿A quién pertenecía? ¿Quién lo creó? ¿Quién fue su padre? ¿Quién lo formó? Sí, ¿quién fundó el Colegio de Propaganda Fide? ¿Quién era su antecesor? ¿Quién era su papá? No. Fue la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Y después el Colegio de la Santa Cruz hizo un sinnúmero de conventos hasta Luciana y hasta Perú. También tengo la plática de eso que es extraordinaria, de verdad. Y tengo los nombres de los fundadores del Colegio de la Santa Cruz. Desde Linás, Margil, el hombre de los pies alados. También tengo esa plática. Adelante. ¿Cuándo se fundó la primera? 1744, con K. Advocación a San Miguel Arcángel, y le entregó don José de Escandón y Elguera. La recibió el reverendo padre Pedro Pérez de Mezquia, poniendo en ellas a 2 religiosos sacerdotes y un lego. Adelante. Ahí está la misión de Agua de Landa. Advocación a la Purísima Concepción, la entregó don José de Escandón, la recibió Fray Pedro Pérez de Mezquia y él se la entregó a los religiosos que él nombró. Adelante. El 1 de mayo, San Francisco de Tilaco, con la advocación a San Francisco de Asís, que fue entregada por el mismo Escandón y la recibió Fray Pedro Pérez de Mezquia, pero hay un detalle muy interesante, que ningún libro tiene. Todos los misioneros, desde 1744 hasta su entrega en 1770. Y además, ¿quién es el primer cura que recibe el clero secular?
de cada una de las misiones. Todo eso lo tengo en los libros, tengo los 5 libros, no se me han publicado. Adelante. La misión de Tancoyol, advocación a Nuestra Señora de la Luz. También hizo la misma entrega y dejaron 2 religiosos que sí ya estaban destinados. Sin embargo, en los documentos estos no dice cuáles fueron eso los fui encontrando poco a poco en el Archivo Histórico de la Nación, en el Fondo Franciscano. Y ahí sí tengo todos sin faltarme uno, desde 1744 hasta 1770. Adelante. Aquí hay un detalle, que es lo que digo, los compañeros, Fray Junípero Serra, llegaron a México en 2 partes. En la primera se encontraba Fray Junípero Serra, Fray Francisco Palau, Fray Miguel Molina, Fray Sebastián de Inestrilla y Fray José Campos. Si ustedes se acuerdan en los documentos de San Fernando, perdón. Aquí traigo la cosa, ¿para qué me voy a estudiar? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a ver. Primera parte. La primera se encontraba Fray Junípero Serra, Francisco Palau, Fray Miguel Molina, Sebastián Inestrilla y Fray José Campos. Él fue presidente. José Campos fue presidente. Fray Miguel Molina también fue presidente de las misiones de Sierra Gorda. Después le platico algo de él. En el segundo viaje llegaron Fray Juan Ramos de Lora, que también fue presidente. Antonio Paterna, Pascual de Sóspreda, Fray Antonio Martínez, y refiere que de estos fueron presidentes las misiones Fray Junípero, Fray Francisco Palau. Él nunca fue presidente de las misiones de Sierra Gorda. ¡Nunca! Fray Miguel sí fue presidente. Él no fue. Pero está escrito en los libros. Él nunca fue presidente. Fray Francisco Palau, cuando se fueron a las Californias y cuando Fray Junípero era requerido en la cabecera del virreinato, entonces Palau se subía al puesto de Fray Junípero Serra como presidente mientras él estaba fuera de las Californias. Eso sí fue cierto. Pero que fue presidente de la Sierra, nunca fue presidente de la Sierra Gorda, de las misiones de Sierra Gorda. Adelante. Fray Francisco Palau refiere la llegada a la Sierra Gorda en 1750, habiendo salido del Colegio San Fernando a principios de junio y llegado a Jalpa el 16 del mismo. Está correcto. Adelante. Cuando Fray Junípero Serra se incorporó a la misión de la Sierra Gorda, ya se había establecido la primera misión fernandina en el año de 1740. ¿Sabían eso? Es la primera misión que se hace fernandina y la hace Fray José Ortes de Velasco. Fray José Ortes de Velasco, en el paraje llamado San José Bizarrón, donde anteriormente el capitán don Jerónimo de Labra fundó la misión de San José del Llano, primero del mes de abril de 1883, que fue entregada al maestro predicador Fray Nicolás de Ochoa del Colegio Franciscano del Santo Evangelio de México. Ahora, esto es muy interesante porque es una secuencia muy bonita. El Santo Evangelio de México, la provincia primero fue custodia, así fueron paulatinamente, después hizo provincia. Y de ahí nacieron la provincia de Jalisco y la provincia o la custodia, San Pedro y San Pablo, que después se volvieron en provincia. Y así secuencialmente fueron creciendo. Los primeros que llegaron franciscanos fueron los del Santo Evangelio. Eran los famosos 12 apóstoles. Adelante. En mis primeras investigaciones sobre Fray Junípero Serra, ahí está, es lo mismo que estuvimos viendo. Y ese ya la vimos, donde yo platiqué con el doctor don Luis Laorden Jiménez, que escribió el libro Siempre Delante de Junípero Serra en las Californias. Él me decía que en donde vivía Junípero, Sierra y Serra era lo mismo. ¿Sí? Adelante.
Es lo mismo, vamos adelante. Este es lo mismo, vamos adelante. Adelante. Ya eso lo vimos. Esto es cuando fue a recibir el nombramiento de comisionario de la Santa Inquisición. Fue cuando entregó un sinnúmero de estatuillas, entre ellas la de la diosa Cachún. Se la entregó al gran inquisidor. Al gran inquisidor. Y le dieron el nombramiento. Y ese nombramiento lo ejerció hasta 1766, en la que renunció de ser comisionado de la Santa Inquisición. Adelante. Adelante. Ay, mira, ahí está su firma, ya, donde ya no tiene uno dudas. Después de haber encontrado los documentos en el archivo de San Pedro Escanela, pues ya dije, pues es el mismo, aunque haya la firma diferente, es el mismo personaje. Adelante. Ese es don Juan Francisco de Tagle y Bustamante, del gran inquisidor. De allí fue la fuente del archivo histórico, del archivo histórico de la Nación, ramo Inquisición, volumen y tal. Este es ya de Jalpan, es del archivo de Escanela, es en el 1752. Es una boda. Están pidiendo pues permiso y hacer todos los trámites para el casamiento. Y lo firma, nomás dice Fray Junípero. No se pone ni Serra ni Sierra. Junípero, a secas. Adelante. Así. Esa es la transcripción del documento. Sí, es lo mismo. El que se lo solicita, este es el cura de Escanela, que es el juez eclesiástico de la zona y que le dice, le solicita a Fray Junípero que haga el favor de correr las amonestaciones porque le corresponde, porque ya son originarios de esa zona. Es el mismo, vamos, nomás son dos documentos. Adelante. Este señor, le digo que es el cura, era el cura de la Santa Rosa Viterbo. Y aquí está el cura de Escanela y su secretario, don Juan de la Cuesta, es teniente de capitán de alcalde mayor de la Escanela. Adelante. Esta carta está hermosísima, nomás que está mucho. Aquí nos aclara Fray Junípero muy bien cuándo salió de Jalpa y cuándo llegó a San Fernando. Pero es una carta que está contestando un año después de que le escribe su sobrino de España. ¿Sí? Y aquí dice sobrino y hermano, Fray Miguel de Petra, carísimo en Jesucristo, Fray Miguel. Con mucho consuelo de mi alma, recibí tu carta de fecha 25 de febrero del año pasado, de 1757, en que me das la apreciable y para mí muy gustosa noticia de haber profesado el 13 de enero del mismo año la regla de nuestro seráfico Padre San Francisco en ese convento de reverendos padres capuchinos. Recibí dicha carta el 19 del mismo año pasado y respondo al cabo de un año, algo más, por mescorrerías y distancias. 8 años y meses he estado ausente de este santo colegio de San Fernando. Ahí dice claramente cuándo. Porque si ustedes se acuerdan, Palau escribió sobre él, pero escribió 30 años después de la muerte de Fray Junípero. 30 años después escribió el libro él. Y él habla primero de 7 años, después habla de 8 y después habla de 9 de la estancia de Junípero. Pues aquí nos está diciendo él la verdad. 8 años, 3 meses más o menos. ¿Sí? Y entonces aquí habla con él y le sigue diciendo, vamos a ver. Donde hoy me hallo recién llegado 3 días y próximo.
y próximo a salir y próximo a emprender una jornada más de 400 leguas de distancia a una tierra de gentiles, donde se intenta plantar nuestra fe católica, empleo para el cual me destina a la santa obediencia, por lo cual acabo de llegar llamado de las misiones de la Sierra Gorda, donde he residido los dichos años y meses. Para donde voy es la provincia de San Sabá. El nombre recién impuesto a aquella tierra y de la nación de los apaches, aunque hay confinantes otros innumerables, todas de gentiles. Fueron el año pasado y se mantenían la presencia 3 religiosos de nuestro apostólico instituto, llamados Padre Fray Alonso de Giraldo, es Giraldo de Terreros, Fray José de Santiesteban y el Padre Fray Miguel Molina. ¿Sí se acuerdan de Fray Miguel Molina? Fue compañero de Junípero y después, les voy a hacer una pequeña relación de él. Él fue también guardián de la Santa Cruz de Querétaro. Era sobrino de don Pedro Romero de Terreros. ¿Saben quién es don Pedro Romero de Terreros? ¿No? A ver. Su sobrino era Fray Alonso Giraldo de Terreros. Pero don Pedro Romero de Terreros, que fue dueño de la Casa de los 5 Patos y muchas cosas de aquí de Querétaro, que fue dueño de la hacienda de Rirla, Marqués de Rirla. ¿Se acuerdan de él? Bueno, este personaje se puso de acuerdo con el virrey y él dio el dinero para que fueran a la misión, a formar la misión de San Sabá. Una condición de que su sobrino fuera el guardián y que él escogiera a las personas que lo acompañaran. Y él escogió a 2, que aquí están. Fray Miguel Molina y Fray José de Santiesteban. Él fue el guardián de Santa Cruz y ellos eran ya del Colegio de San Fernando. ¿Qué pasó? 1756, estando allí, y la guardia que tenían a 2 o 4 leguas de donde estaba la misión, estaba lejísimos, llegaron 2,000 o 3,000 indios y hicieron una masacre. Mataron a don Alonso, mataron a Fray José Santiesteban y el único que salió vivo de milagro fue Fray Miguel Molina, quien regresó al Colegio de San Fernando, se recuperó y posteriormente fue mandado otra vez a la Sierra Gorda, donde fue presidente de las misiones de la Sierra Gorda. 1755. Sí, 1755. Adelante. Ya este proyecto en el que se iba a mandar a Fray Junípero Serra no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque el compromiso de don Pedro Romero de Terreros se acabó en el momento en que matan a su familiar. Él dijo que podía ayudar no solo a esa misión, sino ir creando las que fueran necesarias con su pecunio, en todos aspectos. En el sínodo, en la construcción, en todo lo estaba pagando don Pedro Romero de Terreros. Haz de cuenta un Slim de aquellos tiempos. Era uno de los hombres más ricos del mundo de aquella época. Se acabó el proyecto y por eso Fray Junípero ya no fue a San Sabá para cuando fue llamado en el 58. ¿Para qué? Para ir a ocupar lugares de esos mártires, 2 mártires. Pero no se pudo hacer porque ya don Pedro se desligó de la obligación que había tenido con el virrey, puesto que mataron a su sobrino y al otro compañero Santiesteban, y nomás se salvó Fray Miguel. Adelante. Aquí dice la carta anterior, nos indica que Fray Junípero se encontraba en el Colegio de San Fernando el 29 de septiembre de 1758
y no refiere cuántos años duró en la Sierra Gorda, refiriendo 8 años y meses. Hay un personaje que menciona a Fray Junípero, que fue de su mismo colegio de San Fernando. Me refiero a Fray Miguel Molina, quien vivió en carne propia la masacre perpetuada por los Texas y apaches, la misión de San Sabá, en la que murieron muchos apaches conversos, y los frailes Alonso Giraldo Terreros, presidente de la misión de San Sabá y ex guardián del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, Fray José Santiesteban y Fray Miguel Molina, ambos del Colegio de San Fernando. Los dos primeros fueron brutalmente masacrados y el último logró salvar su vida para posteriormente dar su testimonio de tales hechos. Fray Miguel Molina sirvió en la misión de Tancoyón en el año 1755. Posteriormente fue elegido por Fray Alonso Giraldo Terreros para que, en compañía de Fray José de Santiesteban, fueran a fundar la misión de San Sabá, 1756. Adelante. En el río San Sabá, al norte. Al norte. Es Texas. Es el río San Sabá. Y allí pusieron San Sabá por el río. Así, misión de San Sabá. Bueno. No obstante, Fray Junípero Serra no fue enviado a la misión de San Sabá, como lo refiere en su carta. Al ser expulsados por el rey Carlos III, los jesuitas de las Californias en el año 1767, que fue enviado a las Californias como presidente de las mismas, de algunas ya existentes y 9 fundadas directamente por él en el año de 1769. La primera, el 16 de julio de 1769, nombrada San Diego de Alcalá, que le dio origen a la ciudad de San Diego. La segunda misión de San Carlos Borromeo, 1770. Las misiones de San Antonio de Padua en el julio de 1771 y en agosto del mismo año la del Arcángel San Gabriel, 1 de septiembre de 1772. San Luis, obispo de Tolsá, la de San Juan de Capistrano en 1776 y en la San Buenaventura en 1782. Fray Junípero murió el 24 de agosto de 784, beatificado el 25 de septiembre de 1988 por Juan Pablo III, y el 23 de septiembre de 2015 fue canonizado por el Papa Francisco en la ciudad de Washington. Ustedes se han visto seguramente cuántos ataques han sufrido las imágenes o los bustos que pusieron de Fray Junípero Serra, de San Junípero Serra. Bueno, es sin duda que los anglosajones de alguna manera tienen que hacer algún movimiento para tapar todas las atrocidades que sí hicieron ellos contra todos los indios cuando ellos fueron a ese territorio. Porque ellos sí masacraron a todos los nativos, los metieron a reservas, los mataron, hicieron muertos de hambre, y ahora quieren voltear la situación achacándole a Fray Junípero Serra que abusaba y que golpeaba. Yo nunca encontré, ni en la Sierra Gorda ni en los documentos, porque tengo el expediente completo de las Californias, de que Fray Junípero Serra tuviera algún escrito en contra de él en esa época de maltrato o de no proteger a los nativos. Nunca lo vi. Yo vi cartas hasta 1762 en la que decían que los franciscanos los golpeaban y que los obligaban a hacer tareas fuera de tiempo, que no les daban ni siquiera lo que trabajaban, etcétera, etcétera. Pues la realidad es que no era verdad por esto, porque yo en algunos documentos me di cuenta que muchos de los que hicieron esas cartas fueron impulsados, los naturales de la zona, por tenientes de alcalde mayor, pero eran mestizos, y españoles y mestizos les ponían piedritas a los nativos para que pelearan, que salieron los franciscanos, para que les dieran sus tierras a los nativos,
para después apoderarse de ellas. Ese fue el motivo real por el cual hicieron esas cartas, los naturales supuestamente, hacia el virrey, pero hasta 1762, y no obstante, se entregaron hasta 1770. Entonces, yo no encontré ningún documento en contra de San Junípero Serra, en ningún lado. Adelante. A ver, vamos a ver. Aquí están las actividades. Aquí están las actividades. Adelante. Ahí volvemos a ver si se ven más claritas. Porque tengo también todas las elecciones del Colegio San Fernando. Aquí es Fray José García, que también estuvo con Fray Junípero. Aquí ya está como guardián. Ortes de Velasco, Fray Pedro Pérez de Mezquia, Fray Jesús. Todos ellos fueron antes ya guardianes, o fueron maestros de noviazos, o fueron vicarios generales de San Fernando. Eran lo que era el discretorio, el grupo que gobernaba el Colegio de San Fernando. Adelante. Adelante, por favor. A ver, algo se pasó ahí. Aquí está. A ver, vamos a ver. Vamos a ver y vamos a seguirle. Volvemos a ver esta. Como les había comentado en la primera llegada de los primeros misioneros, que se fue Fray Pedro Pérez de Mezquia, Fray Martín de Heredia, fue el primer presidente de las misiones de Sierra Gorda. Cuando murió, fue él, Fray José García, que después fue también guardián de San Fernando. Llegó Fray Junípero tomó las riendas a partir del 51. Quien estuvo con él fue Fray Felipe Suárez Espinosa. ¿Qué hicieron? El padrón de 1748 a 1750. Ese padrón es de todas, de la misión de Jalpan, toda, cuántas rancherías tenía, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres, todo, ancianos, ancianas, todo muy bonito, está completo, muy bonito. Todos esos documentos son documentos primarios que tengo y que he encontrado en el archivo franciscano, en el archivo de México, Argena. Aquí tenemos, aparte de que estuvo allá en la otra misión, fíjense bien quién está aquí. Fray Joel Molina, del que estábamos hablando, ¿sí? Aquí está. 1758, 1761, fue el presidente de las misiones de Sierra Gorda. Aquí están todos los que estuvieron en Jalpan. Así como está la relación de la misión de Jalpan, aquí están, tengo todos y cada uno de ellos, los tengo. Aquí dice, por ejemplo, la misión de Jalpan se entregó al clero secular el 6 del mes de diciembre de 1770 años al licenciado bachiller Mariano del Villar, juez eclesiástico y cura propio de la villa de Cadereyta, comisionado para ello. Fue entregada por Fray Andrés Mate. Fray Andrés Mate fue cada uno de estos, por ejemplo, Fray Junípero inició lo que es la misión de Jalpa. La inició. Pero él estuvo dando sus servicios eclesiásticos en una iglesia paralela, que la arreglaron muy bien y que la refieren como una iglesia con muchas cualidades, mientras estaban fabricando la otra. San Junípero nunca asistió en su misión que él inició, nunca, no predicó allí, no hizo sus servicios allí, porque había una iglesia paralela. Lo mismo que lo había en Tancoyol y lo mismo que había en Landa. Había iglesias paralelas mientras que construyeron esos hermosos templos barrocos. Esa es la realidad, ¿eh?
cuando Fray Junípero Serra se fue en el 58, hubo un informe de don José Escandón en 1762, en el que dice, porque hay muchas, te digo, en lo que está escrito de ello, hay muchas mentiras y hay que aclararlas porque hacen daño. Se le están enseñando a los niños y a los jóvenes y a los adultos cosas que no existen y que siguen en los libros de historia. Eso es una cosa mala para todos, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde estábamos? Ya me fui por otro lado. ¿En dónde estábamos? Sí. 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 Fíjese que todas y cada una de estas los tengo a toditos. Y aquí, por ejemplo, hace falta, aquí le hace falta, aquí está, mire. Primer cura secular interino, presbítero don José Antonio del Arzobispado de la Ciudad de México. Él fue el primer cura secular en Jalpan. Y así tenemos los que fueron recibiendo quién era el señor cura, porque se formaron dos curatos, el curato de Jalpan y el curato de Landa. El curato de Jalpan tenía con K y tenía la Arista, la Purísima, de Arista. Bueno, de Arista, ahorita Arista es la Purísima y con K. Y Landa como curato tenía Landa, Tilaco y Tancoyo. Esos eran los curatos. Y cada uno tenía su cura, uno con vicario y otro sin vicario. Y se entregaron en 1770. Y dice quién se entregó. Y progresivamente se va numerando quién empezó la misión de Jalpan, quién la siguió, quién la terminó y quién la entregó. Igualmente en todas las demás. Y se tienen los personajes con documentos primarios. Y no está en ningún libro. Adelante. Volvemos otra vez. Este es de San Fernando. Aquí ya está, aquí ya tenemos a Fray Junípero, ¿sí? Aquí era Fray Antonio Pico, que fue también guardián, ¿sí? Ortiz de Velasco, Fray Pedro González, todos, Fray Pedro de Mezquia, Pedro Pérez de Mezquia, todos. Era una secuencia. El que salía de guardián era parte de la estructura administrativa de San Fernando. Adelante. Aquí se ve más clarito, creo, ¿verdad? Mira, aquí está, mira. Fray Junípero. Y curiosamente arriba está Fray José García, ¿sí? Que ya también fue guardián. Y aquí después Fray Esteban Basabe, que también estuvo con él allá y que también fue guardián. ¿Ah? Adelante. José García, Pérez de Mezquia, Ortiz de Velasco, Gaspar Gómez, es Antonio Pico. Aquí ya, este de aquí es don Manuel de Nájera. Era el comisiano general de todos los colegios franciscanos. Era el que iba a hacer las elecciones. En cada elección de cada colegio, él era el mero jefe. Y hay otro después, cambia y es Oliva. Adelante. Sigue la elección. Sigue la elección. Aquí. A ver. Aquí está Fray Junípero. Aquí, mire. Aquí está Fray Junípero. Fray José García. Fray Junípero. Adelante. José García. Esteban Basabe, guardián. Pérez de Mezquia. Antonio Pico. Fray José García. Vamos, adelante. ¿Seguimos? No, aquí es aquí. Aquí está, mire.
Aquí está para vicario general, Fray Francisco Palau, para maestro de novicios, es Fray Junípero Serra. Adelante. Volvemos otra vez, es Tancoyol. Acuérdense de Basabe. Basabe estuvo con él y después fue guardián. Precisamente a la hora de la elección, Basabe estaba dentro de los 4 o 5 que estaban propuestos para guardianes. Y Basabe en esa ocasión ganó. Después Pico, después a José García y así sucesivamente. Este también él, Ramos de Lora, fue guardián, no guardián, sino presidente de las misiones de Sierra Gorda. Adelante. A ver. Ya está en el 63. Si algunas veces aquí en estas partes ya no aparece Fray Junípero o San Junípero, es porque él era requerido en diferentes partes de los obispados de la periferia y también del arzobispado de México a ir a dar sermones a esas zonas. Era muy requerido y andaba siempre trajinando por todos lados, precisamente por la capacidad verbal y la cabeza que tenía. Era tremendamente inteligente. Adelante. Ándale. Ahí está, 1751, 1754 fue presidente de las misiones, 1752 a 1766 comisionado de la Santa Inquisición. Y al regreso al Colegio de San Fernando salía comisionado a predicar en el Arzobispado de México y los arzobispados de Nueva España de esa época, pues tenía dotes de predicador excepcionales. Adelante. Ahí están. Aquí es otra de las cosas muy interesantes para que vean el personaje que era San Junípero. Todos estos que ven aquí, todos, si ustedes se fijan, vayan viendo al lado. Miguel de Alarcán Picós estuvo en la misión de Landa. Fue uno de los constructores. Antonio Martínez, Crespi, Juan Gastón, Andrés Villombrales, Fray Ferín Lausen, Fray Juan Ramos de Lora, Fray Pedro Pérez, fueron los que se fueron con Fray a las Californias. Estando con él en la Sierra Gorda, los invitó y prestos acudieron al llamado de Fray Junípero Serra. Quiere decir que había un reconocimiento hacia su persona. Independientemente del tiempo que estuvo en la Sierra Gorda, siempre hubo un reconocimiento en el momento que fue presidente y aún después de ser presidente, cuando ya estaba en San Fernando y que era comisionado de la Santa Inquisición. Estos personajes. Y también tengo todos los documentos de ellos, en los cuales muchos de ellos no entregaron al clero secular sus misiones porque se habían ido con él a las Californias. Ahí están los documentos, quién la entregó y por qué se entregó y no los que fabricaron esos hermosos edificios barrocos. Ahí está todo, en documentos primarios. Adelante. Ah, caray. Aquí ya está. Ese es todo en este momento. Prosigo investigando. Hay muchas cosas en el archivo de Escanela. Ahora que fui al Archivo General de la Nación Argena, con tristeza vi que es un desgarriate ahorita allí. Todas las fichas que yo ya tenía localizadas con respecto a las misiones y con respecto a otros temas como el general Mariano Matamoros, pues ya no se pueden localizar porque hicieron un movedero que ya no saben dónde están los documentos. Es un desastre. Bueno, como todo lo que está haciendo este hombre.
no hay otra. Les agradezco mucho su atención y espero que estemos en contacto para lo que deseen preguntar o comentar. Muchísimas gracias. Pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos la fortuna de tener un poquito de tiempo con el doctor y bueno, pues ya saben que la gran experiencia que él tiene se nota a leguas, ¿verdad? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si gusta pasar, por favor. Adelante. Bueno, antes que nada, felicitarlo, doctor, es mucha la información que hay sobre las misiones y creo que usted se ha metido a los archivos a rascar todos los datos y mencionar nombres y fechas es difícil grabárselas y lo ha hecho en una forma muy conveniente y muy ágil para todos. Quería preguntarle, hay muchas preguntas, pero bueno, voy a centrar en una de las importantes. Si se trataba el tema de decir que Fray Junípero Serra estuvo aquí en Querétaro, en la Sierra Gorda, en esos años de 1750 a 1758, y al ser Francisco Palou, lógico, su acompañante de toda la vida, y vivir con él muchos momentos juntos. Al llegar aquí a la Sierra Gorda y dar la fecha precisa de que llegó el 16 de junio de 1750 a Jalpan, no sé si Palou en su libro, me acuerdo haberlo leído, pero no recuerdo bien en la crónica que hace de la vida de San Junípero, se dice por dónde llegó San Junípero ese 16 de junio de 1750 a Jalpan, porque por todo lo que conocemos en la actualidad ya sabemos que no tiene nada que ver que sea por las rutas de Querétaro conocidas ahorita por las carreteras. Si llegó por el estado de Hidalgo, quisiera saber si nos pudiera decir si hay algún documento que describa exactamente si partió de Zimapán Hidalgo y por dónde atravesó el río Moctezuma para llegar a, entendí, al puerto de Amazacintla, para llegar después a Landa y de Landa llegar a Jalpan. Pero de Hidalgo no se menciona y quisiera saber si ahí en esas misiones agustinas que se fundaron antes de la de Gilitla, la de Giliapan, que también fue franciscana, y la de pasando la ruta Zimapán, Pacula, Jacala, y llegar a Giliapan, y no sé si por ahí haya documentos, inclusive creo que hay una iglesita allí, la misión que fue, no sé si esté destruida o hay algo ahí. En fin, ya me extendí la pregunta, pero quisiera saber si hay documentos que hablen precisamente por dónde llegó San Junípero y no está diciendo que llegó por el estado de Querétaro actualmente. No, definitivamente, Fray Junípero nunca recorrió Querétaro hacia la Sierra Gorda. Ellos ingresaron desde que llegó, en esa fecha ya mencionada, ingresó por donde tú mencionaste, Mazazintla. Allí, Mazazintla, está cerca del río del Desagüe. Y en ese río del Desagüe había una maroma, así le llamaban. Esa maroma era para que pasaran del estado de Hidalgo, Pacula, hacia Querétaro y viceversa. Precisamente allí estuvo una de las reacciones del capitán don José de Escandón, porque esa maroma la manejaban los franciscanos. La manejaban los franciscanos. O sea, Fray Junípero. Cuando empezó el conflicto con José de Escandón, lo que hizo fue quitarles la maroma y dárselos a los de Pacula. Esa fue la reacción por la cual tuvo un pleito muy serio Fray Junípero con Escandón. Y fueron 4 años de estira y afloja y estira y afloja. Claro, está apoyado por el Colegio de San Fernando. Y sí, efectivamente, esa fue la vía, Pacula. Y de ahí se fue todos los pueblos, Pacula. Y siempre que fue para allá, cuando fue en el 52, por allí salió y regresé por allí mismo. La única vez que estuvo en la ciudad de Querétaro, de paso, fue cuando le dieron el nombramiento para las Californias. Y estuvo en la Santa Cruz y de allí partió para tomar el barco allá, para irse hacia las Californias. ¿Sí? Pero no, él no recorrió esa parte en lo absoluto. Doctor, agradecido por toda la explicación que nos ha dado tan detallada. Y aprovechando su presencia, San Junípero Serra estuvo en San Pedro Escanela, ¿es correcto? Y segundo, se menciona, cuando hemos transitado por ahí,
que había una gran mina de oro que fue tapada con el templo. ¿Qué tanto hay de cierto conforme lo que usted conoce? Bueno, es una leyenda lo de la mina, ¿eh? Ahorita le voy a decir. Fray Junípero Serra no fue a San Pedro, pero Fray Junípero Serra, como misionero franciscano, estaba bajo el poder eclesiástico secular, porque en Escanela estaba el cura y juez eclesiástico, y cuando, por ejemplo, en los matrimonios, siempre se le pedía a través del juez eclesiástico de Escanela, como el que de Querétaro, que le pedía para que hiciera todas las amonestaciones y todo a quien era la cabeza de la misión. En este caso le piden a Fray Junípero porque eran de allí. Otros es de Tancoyol, otros son de Concá y todo, pero siempre a través del señor cura y juez eclesiástico de Escanel, porque era la autoridad en ese momento. Aunque los que hicieron la punta de lanza realmente fueron los franciscanos, después vinieron a cosechar el clero secular, algo que no les costó ningún trabajo. Fueron a cosechar el sacrificio de muchos misioneros que los antecedieron, no solo franciscanos, sino agustinos. Pero no estuvo en Escanela. Claro, sí tenía relación con ellos porque hay documentos en que se comunicaban. Y otra de las cosas muy interesantes, porque también cuando estuvieron los dominicos también era el mismo trato. El cura era el superior, el juez eclesiástico, y los misioneros pues acataban todas las órdenes y todo lo que tenían que hacer, pedían la anuencia del cura y juez eclesiástico de Escanela. Así siempre. No sé si te contesté tu pregunta, hermano. Híjole. Perdón, doctor, esta pregunta sí, dentro de todas las que quería hacerla, creo que es la más importante. Mire, acaba su servidor de estar en el mes de marzo pasado en los restos de las ruinas de la misión de San Fernando Belicatá, que fue la única misión que San Junípero Serra fundó en Baja California antes de ir a fundar las misiones de la Alta California. ¿Y por qué hago mención a este punto? Porque a la hora de ir y emocionarme al ver las placas de lo que son las ruinas y ver que San Junípero pasó por ahí, lo quiero ligar con la Sierra Gorda de Querétaro. ¿Por qué? Por Fray Miguel de la Campa y Cos. A la hora de leer que Fray Miguel de la Campa y Cos, dentro de todos los datos que hay, estuvo en la misión de Landa, no sé si fue, creo que fue de 1761 a 1764. Él fue uno de los constructores. Él fue uno de los constructores de la grandísima misión de Landa, si no la conocen, es de las más hermosas de la Sierra Gorda. Entonces lo ligo porque a la hora de leer la historia de San Junípero, en el libro que editó la diócesis de Ensenada, del camino que siguió a pie San Junípero Serra de Loreto, Baja California Sur hasta San Diego, pues lógico, pasó por las misiones que habían fundado los jesuitas, pero también pasó y fundó el 14 de mayo de 1769, funda la misión de San Fernando de Belicatá, y a la hora de nombrar, cuando él ya, nada más estuvo 3 o 4 días allí, y luego ya se fue para California, pero deja nombrado precisamente a Fray Miguel de la Campa y Cos. Le quise picar a Wikipedia y buscar más datos sobre Fray Miguel de la Campa y Cos y no lo encontré, pero lo único que supe es que cuando fue una feria de libro allá en la Ciudad de México, vinieron del estado de Durango y me dijeron que Fray Miguel de la Campa y Cos había nacido en una población que se llama Nombre de Dios Durango, que está como a 50 kilómetros al sur de Durango, rumbo al estado de Zacatecas. Y entonces quería saber yo, como fernandino que fue Fray Miguel de la Campa y Cos, pues más datos de él, porque en realidad no se habla mucho de él. Desde luego, Junípero Serra se lleva todo, y Fray Juan Crespí y Palou como los más importantes. El mismo Lausén, como franciscano, también estuvo en California, de acuerdo a lo que nos acaba de presentar, y también hizo un papel importantísimo, Lausén, y fundó varias misiones en la Alta California. Pero no sé si tenga usted, doctor, ya me extendí en la pregunta o en el comentario, si haya más datos de Fray Miguel de la Campa en algún archivo ahí de Landa o de
de lo que ha ido usted al Archivo de la Ciudad de México o tendríamos que ir a Durango a rastrear por allá datos de él? Lo que yo encontré y que tengo ahí de cada uno de las épocas y años en los que estuvieron los misioneros, sí hay documentos. Desgraciadamente, la última vez que fui, allí había archivos tanto como fue la cabecera del curato de Landa, Tilaco y Tancoyol, todos los documentos estaban en Landa, juntos, allí. Pero algún hijo de mi corazón fue y saqueó algunos documentos. Pero quiero decirte que efectivamente, de todos los misioneros que estaban ahí, era el único, creo yo, mexicano, Miguel de la Campo y Cos. Era el único, creo yo. Todos los demás eran peninsulares. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, aprovechando, mire, hemos tenido la posibilidad de ir hacia lo que es la Sierra Gorda y bueno, pues hay muchas historias y hay muchas cosas que se mencionan. Por supuesto, basándonos en su información y en todo lo que usted ha hecho. Para usted, ¿cuál ha sido, además de un gran investigador y cronista y de todo lo que usted nos ha mostrado, cuál ha sido su pasión por seguir los pasos de San Junípero Serra desde sus investigaciones, tanto para ir a la Ciudad de México, al Archivo General de la Nación, los documentos en las parroquias, en lo que es la sierra? Y como cronista, ¿cuál ha sido para usted la percepción de San Junípero Serra desde la parte humana? Porque he visto también que en la sierra tienen una gran fe por el Santo Niño de la Mezclita, que seguramente usted conoce su historia y además nos gustaría que la compartiera porque hay varias versiones. Y segundo, yo he visto que el hecho de San Junípero Serra en la sierra es sí una presencia actual, pero no tan arraigada, y desde su percepción, ¿cuál cree que sea la razón? Mira, es que realmente, te voy a poner un ejemplo. San Pedro Escanela se le puso San Pedro por el apóstol San Pedro. Y ese era el patrono principal, era la fiesta más importante. Y ahora no es. Es otro santo que acaba de surgir y que tiene los señores curas tienen mucho que ver en eso. No dan la difusión del personaje porque no lo conocen, ¿verdad? Entonces, dentro del Niño de la Mezclita hay muchas versiones diferentes, pero se ha arraigado muchísimo precisamente porque han seguido insistiendo y duro. Pero eso es la falta de información, es lo que ha pasado con San Junípero Serra. Hasta ahorita San Junípero Serra se le está dando la difusión que debe de ser. Pero yo lo que me he metido a investigarlo profundamente, es porque no me gustaba lo que estaba escrito. Porque algunas cosas, tal parece como si agarraran para ponerle más luz a Fray Junípero y a San Junípero. San Junípero no necesita luces artificiales. Él las tenía propias desde que vino de España. Y además las tuvo aquí y más en California. Entonces, ¿para qué decir algo que no tiene en un documento y ponerlo como un hecho? Y todavía lo siguen poniendo en los libros. ¿Verdad? ¿Por qué poner un hecho que no es cierto? ¿En qué beneficia a San Junípero? Al contrario, lo lastima. Inconscientemente están lastimando a un venerable varón, a un santo varón. Y eso fue lo que me obligó a investigar y a seguir investigando, y voy a seguir investigando. Y cada que hay una cosa con el documento en la mano, señores, esto no es cierto, ¿verdad? Y así debe de ser. Los libros de historia, no nomás de San Junípero, de muchos, de Tomás Mejía, de muchos personajes de aquí,
Hay una serie de mentiras absurdas y todavía se están enseñando en las escuelas. Eso es un absurdo. Y siguen los libros con las mismas mentiras. ¿Cuál es el objeto? Y no tienen ni siquiera decir, lo saqué de tal libro o lo saqué de un documento primario. No tienen ni la cita de dónde lo sacaron. Entonces, ¿con qué fundamentan algo de que no tiene un documento que lo respalde? Y voy a seguir. La verdad, yo aprecio mucho y quiero mucho a don Junípero, a Fray Junípero, a San Junípero, porque realmente vino a hacer lo que él se proponía, que era misionar y traer la palabra de Dios. Y se enfrentó, claro, con la resistencia normal de una cultura contraria a la que ellos traían. Pero fueron perseverantes todos. Hablaban el mismo idioma. Estaban preparados, unos más que otros, pero todos venían con una preparación brutal. Filosofía, teología, artes, música, de siembras, de cruza de ganado para las yuntas, de todo eso. Todo lo conocían a la perfección. Por eso fue que mucho de eso le ayudó para ir ganándose la voluntad y el cariño de los naturales de la región. Eso es una realidad. Pero de que lo que están haciendo esos sajones, hijos de mi corazón de allá arriba, eso sí no tiene abuela, ¿no? ¿Cómo es posible que traten de juzgar a un personaje de esa categoría y de esa limpieza, tratando de tapar lo que tanto hicieron y tanto daño a los naturales que ellos sí los lastimaron, los mataron, los masacraron? Lo que no hizo Fray Junípero, ahora lo están haciendo y se las quieren voltear a San Junípero. Pues esto es un error muy grave. Eso lo hicieron siempre. En la de San Sabá hicieron lo mismo. Ellos armaban a los nativos, a los apaches y a los texas y a los demás con armas y todo les daban para que les sonaran a los misioneros de la Santa Cruz también. Ellos los armaban con el fin de lo que hicieron muchos años después. Apropiarse de Texas y después de 2,5 millones de kilómetros cuadrados de nuestra nación. Y todavía siguen pidiendo más. A lo mejor quieren tener otras estrellitas más en su bandera. Qué impresionante, cuántos datos tan hermosos. Agradecemos, no sé si tenemos algunas preguntas de los hermanos que están en línea. Ojalá que nos puedan pasar si hay por ahí. De todas formas, acá tenemos otra pregunta. Adelante, por favor. Aprovechemos el valioso tiempo que nos ha regalado el doctor para tratar de escudriñarlo al máximo, todo ese conocimiento que él ha adquirido. Adelante. Sí, más que pregunta, es decir, por la forma despectiva, como dice, han tratado los enemigos de San Junípero Serra. Sí se le conoció en algunas fuentes como el fraile Patacoja, por esa situación del piquete del mosquito. ¿Fraile Patacoja? ¿O es muy despectivo hablar de ese término? No, creo que no. No era un fraile, perdón. No, yo nunca he visto una palabra ofensiva en ese sentido en ningún documento. En ninguno. Nunca. Ni en la Sierra Gorda, ni en los documentos que tengo de las Californias. No he visto ninguna cosa despectiva de él. Y consta nada más una cosa. Fray Junípero Serra también se enfrentó con uno de los capitanes que tenían allí, que iban a ayudarlo supuestamente para ir avanzando con las misiones. Se enfrentó con ese capitán, igual que lo hizo con José de Escandón. No, San Junípero era bragado. Respetuoso, sí, pero cuando veía que eran violados derechos, sí se fajaba. Eso es una realidad. Aquí y en las Californias. Y la otra pregunta es, entonces sí está bien dicho en las fuentes, ya lo habíamos comentado alguna vez, de que no deben ser las misiones juniperianas de la Sierra Gorda, sino las misiones franciscanas, porque sería quitarle el mérito a todos los que acompañaron a San Francisco, a San Junípero. ¿Estoy en lo correcto? Son misiones fernandinas. Misiones fernandinas, porque es del Colegio de San Fernando. Misiones fernandinas. Ahora, cuando decían o dicen misiones juniperianas, no sé por qué lo dijeron.
allí en vez de dar luz a San Junípero, pues están llevando, le ponen un foco de esos LED primorosos y de repente le trae uno de 20, pues no, por favor. Pues él tiene puros focos LED, traía desde España, los traía, no necesita de las luces de acá de la Comisión Federal de Electricidad. Y la última pregunta es, bueno, se habla inclusive de la definición, luego me dicen, ¿vas a ir a ver una iglesia, un templo o una misión? Ah, no, pues la misión abarca muchas cosas. Es que la misión no nada más es la parte arquitectónica de un templo, sino abarca precisamente que el éxito de San Junípero fue que para fundar las misiones, pues haya establecido primero el régimen temporal, más que el mismo régimen espiritual, en cuanto a enseñar la fe. Y lo temporal que era, pues todo lo que ya mencionó, doctor, pues enseñar las artes y oficios, y sobre todo, cómo sobrevive una misión, pues teniendo el agua, teniendo el cultivo, teniendo las tierras, y claro, enseñando a los naturales para convertirlos, claro, la doctrina que él estudió, porque para eso fue doctor en teología y filosofía. Pero el régimen temporal era importante, y entonces aquí la pregunta va en el sentido de que se le dice que San Junípero ya tenía la mesa puesta, que ya Pérez de Mezquía entre 1744 y 1750 ya habían fundado esas misiones, y aunque no prosperaron, por eso hasta que llegó San Junípero 6 años después, pues ya llevaba algo avanzado, pero aquí el mérito no sé si sea de Pérez de Mezquía, de haber establecido y haberle, a lo mejor no le tuvo que decir a San Junípero cómo tenía que hacer la evangelización aquí, sino que, pero no sé, es quitarle méritos, esa sería la pregunta. Se me hace que Pérez de Mezquía también tiene mucho que ver en esto del régimen temporal y espiritual. Bueno, Fray Pérez de Mezquia efectivamente hizo los dos, el temporal y el espiritual. Y Fray Junípero le anexó a lo que dijo Don Pedro cosas de su propio pecunio, de sus conocimientos en cuanto a lo espiritual y lo temporal. O sea, sí había las bases de Fray Pérez de Mezquia, pero Fray Junípero aumentó y perfeccionó lo que dejó Fray Pérez de Mezquia. No es de que uno sea más o más, no. Son personajes extraordinarios. Pérez de Mezquia y José Ortiz de Velasco son extraordinarios, todos y cada uno de ellos. Extraordinarios. Doctor, última pregunta. Sí, ahora sí, ya seguimos. ¿Verdad? Nos mencionaba de que 9 frailes junto con San Junípero Serra se fueron hacia California. ¿Usted tiene los datos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Murieron allá? Algunos mencionan que regresaron, otros de igual forma, pero sobre todo Francisco Palou, que fue su amigo y que fue su compañero de todo lo que fueron sus misiones y travesías. ¿Dónde están sus restos? ¿Sabe usted en dónde se encuentran? ¿Qué fue de él? Y bueno, se le conoce por ser compañero de San Junípero Serra, pero también tuvo seguramente una gran relevancia, como lo vimos en los documentos, al tener algunos cargos y pues tener también muchas responsabilidades. ¿Qué nos puede compartir, por favor? Mira, yo sé que él estuvo ya en las últimas fechas en el convento de la Santa Cruz. Es muy probable que esté ahí, porque allí fue donde 30 años después de la muerte de San Junípero escribió sus memorias. 30 años después. Por eso es que algunos detalles no concuerdan, porque ya estaba muy grande de edad. Entonces, todos sabemos que llega un tiempo en que empieza uno a tener ciertas limitaciones en la cosa intelectual, porque son muchos años y la edad hace que nuestro organismo no tenga la misma capacidad de cuando tiene uno 30 o 40 o 25 años. Pero sí, lo más seguro es que esté allí en la Santa Cruz. Voy a averiguarlo, lo voy a averiguar, porque voy a seguir averiguando de muchos. Yo, muchos creo que quedaron allá, incluyendo San Junípero. ¿Por qué? Porque lo seguían con un fervor infinito. Un fervor infinito y un respeto absoluto, como se tenían uno al otro. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta.
La verdad es que agradecemos infinitamente el tiempo del doctor y bueno, pues no queremos despedirnos sin antes entregarle un pequeño agradecimiento de parte de la Vicaría Episcopal de Pastoral de la Diócesis de Querétaro. Me permito leer. Agradecimiento al doctor José Luis Rubén Páramo por su destacada participación en la Semana Cultural Fray Junípero Serra, Vida y Obra, Santiago de Querétaro, 23 de agosto del 2022. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todos sus conocimientos que ha compartido con nosotros. Ha sido riquísimo, exquisito este tiempo y lo invitamos a que próximamente comparta con nosotros algún otro tema. Estas pláticas están siendo transmitidas, se han compartido también. La gente de la sierra, por ejemplo, de las comunidades de allá, a lo mejor no nos puede acompañar en vivo, pero las estamos compartiendo también de manera asíncrona y seguramente tendremos próximamente dudas en estas personas que lo van a ver. Así que ojalá que nos honre con su visita próximamente para seguir compartiendo estos temas de San Junípero Serra. Muchísimas gracias. Y bueno, pues les quiero invitar, antes de despedirnos el día de hoy, les quiero invitar a que sigan con nosotros durante toda esta semana. Platicarles un poquito que el día de mañana tendremos el tema Las misiones franciscanas de la Sierra Gorda, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 2003. Un tema también muy interesante que continúa con este recorrido que estamos haciendo de la vida y obras de San Junípero Serra. El jueves tendremos también parte del tema Las misiones franciscanas, hablando como un destino turístico. Ya Monseñor Martín Lara Becerril nos hablaba del turismo religioso. Bueno, pues también tenemos este tema. Y, por supuesto, hablaremos del camino de San Junípero Serra. Todos estos temas tan interesantes. Y por último, el día viernes tendremos la participación de San Junípero Serra en la Pastoral Diocesana de Querétaro. ¿Cómo ha influido la vida y obra en la pastoral de nuestra querida diócesis? Así que, por favor, no se olviden, el día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, estaremos también con ustedes. Muchas gracias a todos los hermanos que se han conectado, los que van a hacerlo por la tarde, gracias de corazón. Y a los que están aquí de manera presencial, gracias por darse el tiempo de estar aquí. Bueno, pues si no hay más situaciones, los esperamos el día de mañana. Muchas gracias. Bendiciones.